Hola amigos, una vez más de nuevo aquí en Conversaciones en la Mira. Como lo prometido es deuda, les dije en el programa anterior que aprovechando que todavía tengo ganas de seguir conversando, iba a tomar otro tópico. Y este tópico que quiero tocar ahorita es sobre algo que yo con frecuencia menciono. Y hablo del equilibrio ácido-básico. Y ustedes se preguntarán, bueno, José Antonio, ¿qué es el equilibrio ácido-básico? ¿Qué es eso de ácido y de base? Ácido o alcalino. Déjame pasar esta parte de ruido para que me escuchen con mejor calidad. Es una suerte de intoxicación sónica, intoxicación de sonido. Bueno, les comentaba que el equilibrio ácido-básico es una de las cosas más importantes de lo que se llama la homeostasis, que es el mantenimiento del medio interno. ¿Y qué es el medio interno? El medio interno somos nosotros, es lo que permite que cada una de nuestras células funcione y nos mantenga vivos. Si ese medio interno en el cual funcionan todos los órganos se altera, el tejido deja de funcionar, y si deja de funcionar, nos morimos. Se muere el tejido y con la muerte de los tejidos nos morimos nosotros. De tal manera de que eso se conoce como el medio interno. El medio externo es todo lo que está fuera de nosotros, pero el medio interno es todo donde llega la sangre, ¿no? Donde llega la sangre por vía arterial y de donde deja la sangre los tejidos por vía venosa. Entonces eso es el medio interno, ese lago hídrico donde nadan las células de todo tipo, ¿no? Las células tienen agua adentro, tienen agua alrededor, afuera, y digo agua porque son fluidos orgánicos, pero son 70, 80, 90% agua. De ahí la importancia de la hidratación. Entonces, resulta que eso es lo que se conoce como el medio interno. El medio interno tiene una serie de parámetros, o sea, de características que son importantes mantenerlas dentro de ciertos niveles que se consideran normales. Y una de esas características es lo que se llama el pH. El pH es una definición química, es el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Interesante, una medida logarítmica y representa la concentración de los hidrogeniones, que eso es los hidrógenos en el cuerpo en forma ionizada, ¿no? Los iones de hidrógeno. Entonces, eso define una escala que va de 0 a 14. ¿Cuál es la mitad de 0 a 14? 7. Entonces, la concentración de hidrogeniones en los fluidos orgánicos va de 0 a 14. Y al nivel neutro, la mitad de la escala es el número 7. Entonces, el pH en este caso va de 0 a 7. Se considera un pH ácido. Y mientras más alto el número, de 7 a 14, se considera un pH alcalino. Como les dije, entonces el pH, es decir, la concentración de hidrogeniones en el medio interno, para mantener la vida, se mantiene en un régimen bastante estrecho entre 7,35 y 7,45 de la unidad logarítmica del pH. Entonces, 1 sería un medio muy ácido, 14 sería un medio muy alcalino. Nosotros nos ubicamos en 7,35 a 7,45. Fíjense lo estrecho de lo importante que es que el medio interno sea un poquito alcalino, porque no está en 7, sino está en 7,35. Pero si ya pasa de 7,45 estamos en problemas porque el medio se volvió muy alcalino. Y si por lo tanto baja de 7,35 hacia abajo, estamos mal porque entonces se transforma en un medio ácido. Ahora, ese es el pH de la sangre y de los fluidos vinculados a la perfusión sanguínea. Pero hay cavidades en el cuerpo que tienen líquidos sumamente ácidos. Por ejemplo, el estómago, una cavidad donde se produce un proceso digestivo que requiere de la liberación en el estómago del ácido gástrico, que para los que no lo saben es ácido clorhídrico,
HCl, el ácido gástrico que se libera en el estómago tiene un pH de 1.5. Fíjense lo que es ácido, ¿no? Esa es la razón por la cual cuando ustedes vomitan y vomitan ácido gástrico y lo dejan caer al piso, ven el impacto que esto tiene en cualquier material, como se produce una mancha fuerte porque es un líquido superácido, que hace que en la cavidad abdominal, en la cavidad estomacal, el pH esté alrededor de 3.5, o sea, un pH bien ácido. Y hay otras áreas donde el pH puede hacerse un poco más alcalino, típicamente en la orina y en otros fluidos, dependiendo de la distribución. El hecho de que un líquido sea alcalino o ácido está dado por funciones orgánicas que se llaman el equilibrio ácido-básico, y que depende, como estamos hablando de la concentración de hidrogeniones, depende del equilibrio hidroelectrolítico. Hidro por agua, electrolito por cuatro elementos importantes que son el sodio, el cloro, el potasio y el bicarbonato. Esas cuatro elementos, sustancias, moléculas, van a determinar a través de un balance muy preciso que ese pH de nosotros se mantenga entre 7.35 y 7.45. ¿Qué significa eso? Que cuando por alguna razón hay tendencia a la acidez en ese medio interno, en la sangre, inmediatamente hay mecanismos compensadores que evitan que la sangre se vuelva ácida y la retornan a su pH normal. Y lo contrario, cuando hay elementos que tratan de alcalinizar la sangre, inmediatamente se producen fenómenos compensadores que tratan de restaurar el pH a su posición o a su nivel normal. Esto es tan crítico que cuando este sistema hidroelectrolítico o balance ácido-básico se altera, la persona se muere. Se muere de lo que se llama acidosis o se muere de lo que se llama alcalosis. O sea, eso se referiría al fracaso de los sistemas de control para mantener el pH dentro de límites normales. ¿Cómo se controla eso? Se controla por dos vías. Por una vía bastante rápida, que es la vía respiratoria, porque uno de los factores que tiende a elevar o bajar el pH de la sangre, aunque sea mínimo, es la respiración. Si ustedes dejan de respirar, dejan de botar CO2 y la sangre se les vuelve un poquito con tendencia a la acidez, y esa se llama acidez respiratoria, porque es producto de que ustedes positivamente han dejado de ventilar sus pulmones. Pero como ya ustedes saben, si ustedes entran en una apnea, inmediatamente el cerebro dice, ¿qué va? Aguanta lo que tú quieras, pero yo dentro de 30, 40 segundos te pongo a respirar de nuevo. ¿Por qué? Porque los centros que detectan esta variación de pH no van a dejar que usted se muera por falta de expeler el CO2. Entonces inevitablemente va a llegar un momento y se va a romper su voluntad y usted va a tener que tomar aire. Eso lo sabe todo aquel que ha buceado o que ha tratado de mantenerse en apnea voluntaria, sabe que va a llegar un momento en que no va a poder aguantar más y va a tomar aire. Por el contrario, si usted entra en una hiperventilación, es decir, usted a puro pulmón empieza a meter y a sacar aire rápidamente de los pulmones, se va a producir lo que se llama una alcalosis respiratoria. O sea que fíjense, simplemente con el ejercicio de controlar la respiración y hacer más pausas respiratorias, ustedes pueden compensar el pH hacia el lado ácido, y si ustedes hiperventilan, pues producen una compensación hacia el lado alcalino. Pero además de eso, hay una cantidad de otros factores renales que van a determinar la posibilidad de que el cuerpo tenga tendencia a la acidosis o a la alcalosis en función de la secreción por la vía urinaria de electrolitos que participan en este equilibrio ácido-básico. Y ustedes dirán, bueno, José Antonio,
pero explícame una cosa. ¿Para qué tú me estás explicando todo eso si yo no soy terapista intensivo, yo no soy médico y eso a mí realmente no me interesa? Si tú me dices que ese control es tan perfecto que no hay forma ni manera, a menos que yo realmente esté enfermo, de acidificar mi cuerpo o de alcalinizar mi cuerpo, ¿por qué tú me estás diciendo esto? Y la razón que le estoy diciendo esto es para que ustedes entiendan, porque uno considera una enorme charlatanería las corrientes de pensamiento en las redes sociales que les hablan de que el cáncer se cura con la alcalinización del cuerpo. De tal manera que si tú aumentas la ingesta de alcalinos, sustancias alcalinas, tú supuestamente alcalinizas tu cuerpo y de esa manera pues combates el cáncer. Eso se ha dicho. Y no solamente se ha dicho por gente que no tiene idea de lo que está hablando, se ha dicho por médicos que se han dedicado a vender libros y a dar conferencias y no a atender pacientes. Yo lo estoy haciendo ahora, pero es que ya yo estoy retirado. Pero hay médicos que a los 24 o 25 años están dedicados a vender libros y a tener seguidores y dicen cosas como las que les acabo de describir. Entonces, hay una cantidad de productos que se venden con la excusa de acidificar y alcalinizar. Pero yo creo que después de haber escuchado a ustedes lo que yo acabo de decir, ustedes saben que eso es pura paja o pura charlatanería, porque no hay forma de alcalinizar el cuerpo sin que el cuerpo se defienda compensando esa ingesta de alcalinos o de ácidos que ustedes tengan. Sobre todo porque la gran mayoría de esos supuestos álcalis o alcalinos se ingieren por vía oral, porque si se le meten por la vena, lo matan. O sea, cuando usted le meten una infusión por vía intravenosa de suero, de lo que sea, tiene que ser con un pH igual al de la sangre. Si ese fluido es ácido o es alcalino, más vale que usted esté bajo el control de un terapista intensivo porque usted está jugando con su vida. Por cierto, es un comentario válido porque ahorita hay muchas personas que están yendo a centros de dudosa reputación a ponerse agujas en las venas y a inyectarse vitaminas, oligoelementos y una cantidad de cosas. Y eso tiene una cantidad enorme de riesgos de los cuales no voy a hablar en este programa porque voy a hacer un programa sobre eso. La cantidad de gente que está arriesgando su salud yendo a meterse en un apartamentico a que una persona que no sabe lo que está haciendo le meta una aguja en la vena y le transfiera un suero que supuestamente tiene una cantidad de elementos que lo van a hacer vivir 300 años. Entonces, ojo con eso porque eso es peligrosísimo. ¿Okay? Por muchas razones, empezando porque si esa aguja no está asépticamente bien manejada, usted puede tener una infección que no sobreviva. Entonces, pero independientemente de eso, por vía oral, ya le digo, la gente que te dice, no tomes jugo de naranja, porque el jugo de naranja es grave, te acidifica el cuerpo, es malo para el cuerpo. Sí, indudablemente un aumento de una cantidad de líquido con pH muy alcalino o muy ácido puede ser peligroso. De hecho, si usted toma mucha agua, que curioso, ¿no? Que el agua tiene un pH neutro. El agua normal no es ni alcalina ni ácida, tiene un pH neutro. Si usted toma mucha agua, usted también puede tener una intoxicación hídrica. Usted puede diluir tanto las sales, que se llaman los electrolitos de la sangre, que usted puede entrar en una arritmia cardíaca severa si usted toma demasiado líquido. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita, sino vamos a hablar del equilibrio ácido básico. Entonces, un jugo de naranja puede tener una acidez de 3.5, 4. Y va a caer en la bolsa gástrica que tiene un pH con un ácido clorhídrico de 1. ¿Ustedes realmente creen que ante la acidez del jugo gástrico, la acidez del jugo de naranja les va a hacer daño? No creo.
Entonces, fíjense entonces, ahora, si ustedes tienen una hiperacidez gástrica, es bueno tomarse un bicarbonato de sodio, es decir, neutralizar la acidez gástrica exagerada a través del uso de un álcali como el bicarbonato de sodio, y esa es la base de muchos antiácidos, ¿no? Los muchos antiácidos tratan de manejar eso. Pero el cuerpo tiene, pero eso es a nivel del estómago, eso no tiene nada que ver con la sangre. El impacto de tomarse un jugo de naranja para efecto de acidificar o alcalinizar la sangre es irrelevante. Como les dije, más impacto tiene dejar de respirar o respirar muy rápido. Entonces yo espero que con esta explicación, que aspiro que haya sido algo ilustrativa, el equilibrio ácido básico es esencial. El pHD tiene que estar entre 7.35 a 7.45. Inmediatamente que supera o está por debajo de esa cifra, mecanismos compensatorios llamados buffer entran en acción para llevar eso a valores normales. Si esa situación se mantiene, usted se enferma. Los órganos empiezan a dejar de funcionar y eso es verdaderamente una emergencia. Entonces, y hay dos tipos. Cuando el pH es hacia abajo, se habla de acidosis respiratoria o metabólica, y cuando el pH está hacia arriba, se habla de alcalosis respiratoria o metabólica. Entonces, solamente a través de esos mecanismos respiratorios o metabólicos puede realmente alterarse el pH de la sangre. Hacerlo por vía del consumo de líquidos o de medicina o de lo que sea es una absoluta tontería, porque acuérdense que el tubo digestivo absorbe lo que necesita y se deshace de lo que es tóxico. O sea que usted se puede tomar lo que sea, y cuando el organismo detecta que ya tiene suficiente de lo que usted está ingiriendo, lo excreta por vía respiratoria, por vía biliar, por vía urinaria, por vía fecal. En otras palabras, el cuerpo se deshace de lo que no necesita. Lo único que sí almacena es la energía en forma de grasa. Y hay otros elementos que pueden en un momento dado intoxicar con el tiempo, porque también se mezclan con la grasa y se aguardan. Son los famosos moléculas lipofílicas, moléculas que se vinculan a la grasa y por esa vía pueden acumular. Pero el resto, el cuerpo tarde o temprano se deshace. Moraleja entonces, tome mucha agua, coma sanamente. Si tiene acidez, compense la acidez con antiácidos. Si tiene problemas intestinales de digestión, contemple la posibilidad de que su estómago no está secretando suficiente ácido, porque también el pH en el estómago ácido es necesario para la digestión, porque está tratando de descomponer proteínas que requieren ser descompuestas en un medio ácido. Entonces fíjense cómo millones de años de evolución han creado esos mecanismos que se corrigen solos y que tratan de mantenerlo todo el medio interno dentro de valores normales. Entonces, no caiga en eso de estar comprando productos de ingesta oral que supuestamente alcalinizan su cuerpo, porque eso no tiene ninguna base científica. El álcali que va en teoría a subirle el pH, si usted consume más de lo necesario, el cuerpo se deshace de eso. El cuerpo no es tan estúpido para alcalinizarse más allá de 7.45. Inmediatamente hay funciones correctivas que limitan ese exceso de ácido, y entonces usted va a tener dos formas de resolver ese problema: con orina ácida o con orina alcalina. Cuando usted consume mucho ácido, orina ácida, y cuando consume muchos álcalis, usted va a orinar una orina alcalina. Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, ese es el comentario que quería hacerles hoy sobre uno de los aspectos más importantes de la salud, crítico de la salud, el equilibrio ácido básico. Cuando ustedes tengan un paciente gravemente enfermo y alguien les diga, es que el paciente está descompensado, lo más probable es que el doctor esté hablando de descompensación hidroelectrolítica o de un desarreglo de ese sistema de compensación y control del pH. Y eso inmediatamente
genera arritmias cardíacas, genera una cantidad, una cascada, así lo deciden los médicos, así como una cascada de eventos que conducen a la muerte. O sea, pero afortunadamente, si usted está vivo, es porque usted tiene un excelente control respiratorio y metabólico de su pH. Así es que si usted quiere tomarse un jugo de naranja o algo ácido, tómeselo. Y si quiere tomarse una bebida alcalina, tómesela. Porque el impacto que eso tiene en el campo del control de su pH es irrisorio. Sus sistemas naturales de control de medio interno regulan muy bien esos valores para que usted no se muera por tomarse un jugo de naranja. Muchas gracias por su atención. Espero que este dato pueden verificarlo. No quiero que digan, esa es la opinión de Cisneros. No, esta no es la opinión de Cisneros. Yo soy simplemente un comunicador, un divulgador de lo que todo el mundo que ha estudiado medicina, biología o química sabe. Esto no es algo que inventé yo. Esto no es una teoría mía. Esto no es algo que se me ocurrió a mí. No. Yo estoy simplemente siendo un relator de lo que está en todos los libros de bioquímica, en todos los libros de ciencia, del control de ácido básico de un organismo vivo. Tan sencillo como eso. Vayan, verifíquenlo, y cuando alguien les diga que alcalinicen su cuerpo para vivir 200 años o para librarse de ese cargo de mama, le dicen, mira, ya mi cuerpo sabe cómo manejar el pH. Si me tomo eso que tú me estás dando, es porque me provocó, pero no precisamente porque yo crea que eso me va a alterar el pH de la sangre. Ese es mi comentario y muchas gracias entonces por su atención. Active las notificaciones, recomiéndeme a sus amigos. Caramba, yo vivo recomendándole cosas a mis amigos. Más, algunos los tengo obstinados porque en esta etapa de mi vida yo no solamente produzco contenido, sino que veo muchos contenidos de otras personas, casi todos mucho mejores que los míos. De tal manera de que eso hace que cuando yo encuentro lo que llamo yo una joya, un programa demasiado bueno para pasar desapercibido, yo se lo mando a mi hijo, se lo mando a mi esposa, se lo mando a mi ex esposa, se lo mando a medio mundo, ¿no? Esas personas optarán por verlo o no verlo, pero yo me siento más tranquilo sabiendo que ya yo de alguna manera les he informado de algo que yo creo que se beneficiarían de escucharlo. Entonces, si usted cree que usted se benefició de escuchar lo que yo le acabo de decir, haga lo mismo. Copie el URL de este programa, agarra su lista de personas que probablemente están tomando medicamentos con la idea de alcalinizarse la sangre y se los manda para que, a ver si eso los ayuda a aclarar mejor aspectos que ninguna de esas personas que andan con esas conferencias de la alcalinidad se los dicen. Yo he visto a ver si alguno de ellos explica lo que yo acabo de escribir, que como les dije, lo aprendí yo en primer año de medicina, ¿ok? Esto no es ni siquiera algo que hay que ser una joya de especialista para entender. Cualquier estudiante de primer año de medicina ya sabe lo que es el equilibrio ácido básico. Entonces, porque las bases se llaman álcalis y los álcalis se llaman bases. Se me olvidó mencionar eso, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco que hagan esa difusión. Si ustedes